Buenas noches. Muy bien. Qué fiesta, ¿no? Hace varios días desde que empecé a predicar hace 3 meses, este es un mensaje que dura 3 meses, estamos viendo lo que se llama la serie El Botiquín Cristiano, ¿no? Algunos han estado en la primera y la segunda, otros en la segunda. Y esta es la tercera y la última parte que vamos a hablar del botiquín cristiano. Y se acuerdan, empezamos con la historia del buen samaritano, ¿no? ¿Se acuerdan? El buen samaritano encuentra a aquel hombre tirado y entonces saca vino, aceite, vendas, lo sube sobre su burro, un animal, y ahí lo lleva hasta un hotel en donde lo deja y paga para que lo atiendan, ¿no? Entonces estamos viendo que el cristiano tiene que tener un botiquín y que tiene que llevarlo a todas partes. Y en la primera parte que vimos del botiquín cristiano ya hablamos de vitaminas para el alma. Y claro, el botiquín va a tener 3 partes, todo botiquín tiene 3 partes. Una habla de los medicamentos, de las medicinas, y en esa oportunidad hablamos de la alegría como vitaminas para el alma, los medicamentos. Y en el segundo mensaje hablamos de una segunda parte que tiene que tener cada botiquín, y que son las vendas, las cintas. Y en esa oportunidad hablamos de las vendas para el corazón herido y hablamos del perdón, ¿no? Y en esta tercera parte vamos a hablar de los instrumentos que todo botiquín tiene que tener. Y ahí está apuntando a la tijera, puede ser una tijera, tenés unas pinzas, esas para sacar las espinitas de los pies, alguna aguja, hilo. Vamos a hablar de los instrumentos y ahí elegí una tijera que tiene que haber en todo botiquín. Ahora el tema de lo que pasa con los instrumentos de un botiquín es que son elementos punzantes, son elementos metálicos, y entonces a veces los instrumentos pueden ser para bien, pero si son mal usados puede terminar dañando, ¿no? Porque con una tijera puedes hacer bien, estás cortando las vendas para la medida, para cubrir una herida, pero también se puede usar como un arma y atacar. Entonces, vamos a hablar de uno de los instrumentos que Dios nos ha dado, que puede hacer las 2 partes, pero que tendría que hacer lo bueno, ¿no? Y que es la lengua. El instrumento en el botiquín cristiano, la lengua. Y en este caso vamos a ver palabras que hacen bien. ¿Por qué palabras que hacen bien? Bueno, porque como estábamos diciendo, un instrumento en el botiquín se puede usar para bien o para mal. Y deberíamos usarlo para que sea bien. Hay una historia que se contaba en Oriente de un mercader, un hombre muy rico, que estaba pensando en hacer un banquete y entonces mandó a su sirviente, un mayordomo esclavo, y le dijo: ve al mercado y compra el mejor de los alimentos que encuentres, porque quiero probarlo antes de hacer el banquete. Y entonces salió aquel esclavo, fue al mercado y trajo en una bandeja cubierta con un lino muy fino aquel alimento que había escogido. Cuando el rico saca aquel mantel que estaba sobre la bandeja, descubre el alimento y dice: ¿qué es esto? ¿Lengua? Sí, dice el sirviente, lengua. ¿Este es el mejor de los alimentos que encontraste? Sí, la lengua es el mejor de todos los alimentos. Porque con la lengua usted ordena y su siervo obedece. Con la lengua usted dice mamá. Con la lengua usted hace amistades, traba relaciones. Con la lengua usted saluda a su vecino. Con la lengua usted conquista a las masas. Con la lengua usted se hace entender en los negocios. Con la lengua usted dice: Dios mío, con la lengua ora. Con la lengua canta alabanzas.
Con la lengua bendice. Mi Señor, con la lengua usted perdona. Con la lengua usted reparte sus bienes a cada uno su porción. Con la lengua usted cuenta historias a sus hijos que trae de su memoria y los hace reír. Con la lengua usted dice a su esposa, te amo, te amo. El mercader escuchó a su esclavo y entonces, para probar su sabiduría, lo mandó otra vez y le dijo, ve al mercado y entonces tráeme el peor de todos los alimentos para que yo lo pruebe. Otra vez aquel esclavo mayordomo fue al mercado y vino con otra bandeja cubierta con un lino fino, y el mercader de la ansiedad corrió hacia él para ver cuál era el alimento más repugnante de todos. Cuando lo destapó dijo, ¿lengua otra vez? Sí, Señor, lengua, lengua. Con la lengua usted separa, acusa, con la lengua condena. Con la lengua usted promueve las intrigas, con la lengua usted propaga los chismes, los celos, las calumnias. Sí, Señor. Con la lengua usted blasfema a Dios, maldice y manda a todos al infierno. Con la lengua usted divide y engaña a su amigo. Con la lengua usted lastima a sus hijos y a su esposa. Con la lengua usted declara la guerra y marca una sentencia de muerte. Sí, Señor, la lengua es el peor de todos los alimentos. Y la lengua es el mejor de todos los alimentos. Depende del uso que usted le dé. El siervo hizo una reverencia y volvió a sus tareas. Y aquel mercader quedó alabando la sabiduría de su esclavo. Pero ¿no es esto lo que dice Proverbios 18, 21? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Ahora, fíjate lo que pasa, ¿no es cierto? Tenemos este instrumento tan tremendo, pero tenemos que usarlo para bendición. Y entonces dice en Santiago, capítulo 3, en el versículo 9, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. Es una manera de decir, también maldecimos a Dios. Versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No es que está bien. Bueno, maldigo, pero también alabo. No está bien. ¿Acaso, versículo 11, alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Es como si una canilla tirara agua limpia y sucia al mismo tiempo, ¿no? Esto no debe ser así. Tenemos un instrumento importante para la medicina. Proverbios 12, 18 dice, la lengua de los sabios es medicina. Pero también si le hacemos un mal uso, podemos usarlo para dañar, para estropear las cosas. Y entonces tenemos que tener un cuidado muy especial. Dice Santiago, esto no debe ser así. Ahora, cuando nosotros hablamos de la lengua o de las palabras, hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las palabras. El tiempo, el tono y el tema. Si queremos hacer un buen uso de las palabras, tenemos que tener en cuenta esto: tiempo, cuando vamos a hablar, el tono, el volumen de la voz y el tema, es decir, lo que vamos a decir. Vamos a ver el primero. Yo apunto para allá como si estuviera allá la máquina y ya está. Bueno, lo primero que vemos es el tiempo. Proverbios capítulo 15, versículo 23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es a su tiempo. Así que hay algo que tenemos que aprender en cuanto a hablar, y es que no podemos decir todo en cualquier momento. Hay una sola cosa que se puede decir a tiempo y fuera de tiempo, es predicar el Evangelio.
Después cuando tenés una situación que arreglar, un tema, un conflicto con alguien, tenés que buscar el tiempo. Si tenés que pedir aumento a tu jefe, busca el tiempo, ¿no? Cuando está acelerado está loco. Busca cuando esté tranquilo, contento, hizo un gol su equipo y ahí le pedís aumento. Es decir, no podés en cualquier momento, tenés que elegir el tiempo ideal para que suceda la conversación y ahí usas tu palabra. Así que uno de los problemas más importantes nuestro es saber encontrar el tiempo. Y eso tiene que ver con frenar, con esperar. Hay tres situaciones con respecto al tiempo. Una, la espera, que tiene que ver con nosotros. Otro, el entorno, que tiene que ver con el ambiente. Y otro, el estado, que tiene que ver con el otro, cómo se encuentra la otra persona con la que vamos a hablar. Así que el primero de nuestros problemas es poder frenar todo aquello que tenemos que decir. Ahí en Santiago, en aquel pasaje dice que el que refrena su lengua es capaz de dominar todo su cuerpo. Así que si sabemos cerrar la boca, somos capaces de dominar cualquier otra situación o cualquier otro conflicto que tengamos en nuestra vida. Tenemos que empezar por la boca. Y la idea es saber frenar, callar y esperar el momento. Eclesiastés capítulo 3. ¿Se acuerdan cuando ese pasaje habla de que todo tiene su tiempo? Bueno, en la poesía hebrea está escrita con paralelos, así que cada versículo tiene dos frases que están diciendo lo mismo. Los primeros son símil, que quiere decir que está diciendo lo mismo. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo, la primera frase, y la segunda dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que la primera frase dice lo mismo que la segunda. Segundo versículo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y la segunda frase dice, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Entonces vos lo unís, ¿no? Nacer con plantar, morir con arrancar. Es decir, está diciendo lo mismo. Y así van todos los versículos, pero después empieza uno que es sintético, es decir, que está tratando de completar la primera frase. Y eso aparece en el versículo 7 cuando habla del tiempo, ¿no? De hablar. Y en el versículo 7 dice tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Entonces uno dice, ¿con cuál va cada uno? Porque a veces cuando uno calla rompe una relación, ¿no? Si no le hablo más, listo. Y a veces callar es también un tiempo de enmendar, es decir, no voy a decir todo lo que tendría que decir, voy a soportarlo y entonces coser, enmendar, y ahí está el instrumento, ¿no? Está la aguja, en este caso, del botiquín. Pero también sucede con hablar, así que las dos cosas van con cada una de las palabras, ¿no? Cuando hablo estoy rompiendo algunas cosas y cuando hablo también puedo enmendar algunas cosas. ¿Viste un problema que tenés y si no lo hablas, no lo arreglás? Y entonces vamos a pensar en cosas que se rompen cuando uno habla. Hay tres cosas que se rompen cuando uno habla. La primera es el silencio. Hay un proverbio hindú que dice, si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, no lo digas. Si tus palabras no van a ser más hermosas que el silencio, no lo digas. Es decir, cuando una persona aprecia el silencio, porque es en el ambiente en donde uno escucha su propia alma, sus propias necesidades y a Dios. Y entonces uno tiene que considerar que cuando va a hablar va a romper algo que es precioso, el silencio. Lo segundo que uno rompe es el hielo, la timidez, el miedo a hablar o a enfrentarse con alguien. Y lo tercero que uno rompe es la paciencia. Y ahí estoy yo cuando uno habla demasiado. Y habla, y habla, y habla, entonces sí, bueno, basta. Entonces, hay tres cosas que se rompen cuando uno habla: el silencio, el hielo y la paciencia. Y uno tiene que aprender a guardar silencio. Beethoven decía que un hombre que fue sordo gran parte de su vida, decía, nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Un hombre que vivió en el silencio absoluto, y que cuando rompió el silencio con su música fue tan extraordinario que el mundo dijo, sigue, sigue.
porque valió la pena que ese momento se rompiera con esa música. Entonces nosotros tenemos que esperar. Dice Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Saber esperar ese momento, frenar nuestros labios para encontrar el tiempo preciso para decir aquello que es importante. Job capítulo 7, versículo 11 dice, no voy a poner freno a mis palabras, voy a decir todo lo que está en mi angustia. Y a veces somos así, ¿no? Tenemos que decirlo todo porque sí. Y él dice eso y empieza a declarar una y otra cosa, y cuando llega al final de su libro dice, ay, una vez hablé, no volveré a hablar. Mis manos pongo sobre mi boca, ¿para qué dije todo aquello? Qué importante hubiera sido frenar mis labios. Un proverbio árabe dice, hay 3 cosas que nunca vuelven. La flecha lanzada, la palabra dicha y la oportunidad perdida. Ya no la puedes recuperar. Tiraste la flecha, ¿cómo vas a correr para atraparla? Perdiste una oportunidad, habrá otras oportunidades, pero la oportunidad esa no habrá más. Becker escribió, volverán las oscuras golondrinas, pero aquellas que estuvieron cuando nos enamoramos, esas no volverán. Es decir, va a haber otras oportunidades, pero como aquella. Y cuando uno dice una palabra, ya no la puede recuperar. No hay forma de hacerla volver. Va a hacer bien o va a hacer daño. Pero no hay manera de retroceder y traerlo otra vez adentro aquello que salió de nuestros labios. Qué importante saber esperar el tiempo. Lo otro tiene que ver con el entorno. Es decir, no podés el tiempo, es decir, elegir el tiempo no solo tiene que ver con frenarnos nosotros, sino con el entorno, es decir, esperar que haya el ambiente para decir esas cosas. Esperar que esté el momento, el marco ideal para decirlo. En Mateo 18, ahí en ese pasaje, dice que cuando tenés un problema con alguien, estando tú y él solos, es el momento para hablar. Entonces tenés un problema con alguien, no vas discutiéndolo delante de muchas personas para que los demás se enteren, para que pierda su reputación delante de la demás gente, lo apartás, lo llevas aparte y hablas con esa persona a solas. Es decir, encontrar el tiempo es saber encontrar el marco para poder hablar. Algo que tiene que ser, en ese caso, secreto. Necesitas un ambiente donde no haya personas. Si estás enamorado, tenés que buscar el marco ideal también para decírselo. No te declares por el celular. No la llames por teléfono y dile que estás enamorada. Porque no es el ambiente. Dice en el libro de Oseas, la llevaré, Oseas capítulo 2, 14, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. La iba a llevar a un lugar sin gente, no es que era un lugar malo, pero un lugar donde no estuviera nadie, caminar y salir. Fíjate que los romances de la Biblia se encuentran en un pozo, ¿no? Moisés encontró a su novia ahí, Jacob también. Es decir, era un ambiente en la naturaleza, un marco ideal. Y entonces dice, es el momento, es el tiempo, ahora. No te declares en el medio de un partido de fútbol o en el asado de los domingos de los suegros, de los que pensás que van a... Mientras está el griterío y las voces de los chicos, buscá el marco ideal. Amós capítulo 5, versículo 13 dice, el prudente calla cuando el tiempo es malo. Es decir, la prudencia en las palabras sabe elegir el tiempo, el entorno, el marco y también el estado del otro. Esther buscó el momento ideal para hablar con el rey Asuero, era el momento especial. Le hizo un banquete, pero no lo vio tan contento, le hizo otro. Y cuando vio el momento, le habló lo que había en su corazón, dijo, este es el momento. Y Dios bendijo toda aquella conversación. Lo mismo hizo Nehemías cuando tenía que hablar a Artajerjes. Él buscó el momento ideal, la oportunidad, que el rey le preguntara,
¿qué te pasa? Y entonces ahí soltó. Lo mismo hizo Natán cuando tenía que reprender al rey David. Le hizo un comentario de una situación y cuando estuvo el momento preciso le dijo, tú eres ese hombre pecador. ¿Ves? Encontrar el tiempo y encontrar el entorno, el marco ideal. Pero también el estado de otro. En 1 Samuel ahí está la historia de Abigail. Ella tenía que hablar algo importante con su esposo, pero dice la Biblia, 1 Samuel 25, del 36 al 37, después lo leí con cuidado, que ella no le habló a su esposo porque estaba tomado, porque había bebido, porque estaba alegre del vino. Y tenía que hablarle de una situación muy importante. Entonces dijo, este no es el momento. Y guardó su situación para el otro día. Cuando se lo dijo, el tipo se murió. Pero tiene que ver que ella eligió, dijo, no va a entenderlo. Y te ha pasado y te va a pasar que querés predicar el evangelio, pero a veces las personas están tan idas por las drogas o por el alcohol, que al día siguiente no se acuerdan nada, absolutamente nada de lo que hicieron. Entonces elegí el momento por el otro. Lo llevas a tu casa, lo bañás, le das un café y que duerma y al otro día le hablas. El entorno. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Hay una cosa más allá, ¿ves? Que tenemos que considerar con las palabras, con la lengua. Y es el tono. Ahí dice Mafalda, dejen de gritar. ¿Viste cuando pedimos silencio los gritos? ¿No te ha pasado que si levantás la voz pensás que vas a superar los otros griteríos y se hace el silencio? Bueno, el tono tiene que ver. También cuando usamos las palabras. Proverbios capítulo 16. Versículo 24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Evidentemente este versículo está hablando del tono con el que se dice. Porque el salmista, el autor de los proverbios te va a hablar de cosas muy duras como la vida, la muerte, los castigos, la disciplina. No está hablando de suavidad, de no decir, de no confrontar el pecado con las personas. Se está hablando de la manera de decirlo. Es decir, está hablando del tono. Y entonces cuando uno va a decir, aunque sea la verdad o lo que tenga que decir, no es necesario levantar la voz. Enrique Poncela, un escritor, dice, todos los hombres que no tienen nada importante que decir, hablan a gritos. Un buen argumento vale más que 1000 gritos. Y entonces hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta ahí en cuanto al tono. Proverbios capítulo 27. Versículo 14 dice, Proverbios 27, 14, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Fíjate que el versículo no dice el que él maldice, sino el que bendice. Está diciendo algo bueno, pero lo está diciendo en voz alta a la madrugada cuando la gente está durmiendo. Don Pepito, que Dios te bendiga, a las 3 de la mañana. Salió afuera a sacar la basura, a esa hora el camión pasa a las 8. Y entonces esa bendición por el momento no era lo oportuno, por la voz alta no era oportuno, lo que era una bendición en la lectura de su palabra se transforma en una maldición por el tono de la voz con que lo dijo. Y algunos van diciendo, bueno, el tono no importa, sí importa. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Y pensamos que si estamos discutiendo y nos enojamos tenemos que gritar más para que se termine la ira del otro. No, aumenta la ira. Tu griterío aumenta el descontrol ajeno. Pero la blanda respuesta, ¿por qué me responde tan suave? Y entonces va bajando los decibeles. Es interesante ver la vida de Jesús, ¿no? Cómo él hablaba. Isaías 42.
Versículo 2 habla de los tonos de Jesús. Dice Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Versículo 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Ves? Jesucristo no era un hombre que gritaba. Jesucristo no tenía necesidad de gritar porque tenía un argumento importante que decir. Y entonces no hacía falta gritar. Vamos a ver un práctico sobre el tono. Salud y niveles del ruido. El sonido se mide en decibeles o decibelios. Y entonces para calcular más o menos, o para que usted se dé cuenta, 10, a ver, los pasos que alguien que va caminando por la calle, o los pajaritos a la mañana suman 10 decibeles. Todo esto se va multiplicando hasta 30 veces porque usted le está añadiendo al sonido una energía, ondas, y entonces los decibeles se manejan así. Es una multiplicación de potencia. Y entonces, por ejemplo, una conversación en voz baja son 30 decibeles. Ahí usted está hablando en voz baja, nadie más se entera que el que recibe. Ahora, una conversación normal está en el orden de los 50 decibeles. Allá, mira, fíjate cómo hago, Salín, así. Hablar a gritos y una aspiradora, no todo al mismo tiempo, sino hablar a gritos son 75 decibeles. Yo le puse una aspiradora para que usted se dé cuenta que una aspiradora, cuando está sonando en la casa, tiene 75 decibeles. Ahora usted trate de concentrarse en su lectura bíblica, en su devocional, con la aspiradora de la abuela pasando por el comedor. No hay manera. Ahora se dice que las mujeres pueden hablar a gritos hasta 75 decibeles. Ya cuando gritan más no se entiende lo que dice. El hombre puede gritar hasta 100 decibeles. Pero está demostrado que ya cuando supera los 75 decibeles, el cerebro no puede discernir, no puede acomodar las ideas y organizar o definir lo que se está diciendo, porque tiene que interpretar muchas cosas, no solo palabras. Es decir, no entendiste, te lo dije tan fuerte, soy tu padre. Porque el niño o ella o él, tienen que interpretar también las emociones de lo que se está diciendo y el sopapo que puede venir. Y tiene que interpretar tantas cosas que no puede concentrarse en las palabras. Y uno piensa que por gritar va a entender más. David Cortejoso, que es máster en terapia de conducta, dice que los gritos traen trastorno en el sistema nervioso de un niño que está en formación. Pero también trae trastorno en el sistema nervioso de un adulto formado. Los gritos agudizan la depresión futura de un niño. Los gritos pierden su efecto modificador con la repetición. Es decir, de tanto gritar, el chico deja de obedecer. Es decir, siempre grita. Entonces se acostumbra al grito y se hace menos obediente y cada vez tenés que gritar más fuerte para que entienda. Quita el efecto modificador de tanto repetirlo. Los gritos hablan mal de los padres. Nosotros vemos a alguien, de ahí le va gritando al chico, hablan mal de esos padres. Los gritos es una forma de maltrato que puede ser denunciada en una carátula legal. Hablar en voz
alta no es lo mismo. ¿Ves? Ahí estás superando los 75 decibeles. Y no hay forma de poder entender, aunque lo hables a gritos. Hay otras cosas, lo hago así con taquito. Por ejemplo, para que compares, ¿no? Mucho tránsito son 95 decibeles. 10 minutos de exposición al 95 decibeles trae trastornos irreparables en el oído. Las células del oído se destruyen, son pequeños tubitos por donde pasa el sonido, y eso es lo que lee el cerebro, se destruyen cuando uno está en 75, supera, llega a los 95 decibeles. Ahora un MP3 lo escuchás en la mitad del volumen que puede dar, son 75 decibeles. 10 minutos escuchando música en la mitad de lo que da el volumen trae destrucción en el oído. Por eso los chicos cada vez necesitan escuchar más fuerte. Uno dice, ¿por qué necesitan la música más fuerte? Porque no la escucha. Porque tiene el oído destruido. Las bandas de rock en un boliche son 110, está a 110 decibeles. Y las bandas de rock fuera, al aire libre, hasta 130 decibeles, llegando hasta el umbral del dolor físico, un sonido que se usa como un arma de guerra. Entonces imagínate, vos ves a los de las bandas de rock que todos ellos tienen protección en los oídos. Ellos no se están cuidando el oído, son músicos. Pero los chicos, ¿no? Y exponerse a ese sonido 110 decibeles son 5 minutos para tener daño en el oído. Un avión que despega, 130 decibeles, 2 minutos de daños en el oído. ¿Ves? Es decir, que el sonido, que la voz, la manera en la que uno habla, hasta dónde va llevando la voz, trae trastornos físicos y mentales en las personas. Pierde el equilibrio cuando llega al umbral del dolor una persona y su oído es destruido. Tenemos centro del equilibrio en el oído medio. Y entonces eso se usa y hay armas de esa manera que están hechas, pero que están prohibidas, por supuesto, pero atacar con el sonido, hasta que le exploten los oídos. Y caen todos los soldados, quedan fulminados. Es decir, la voz y el tono están enseñados en la Biblia. Jesucristo no alzará su voz, no estaba ahí gritando, él usaba otras alternativas. Él se iba al mar y el agua llevaba su sonido. Él estaba con sus discípulos que repetían las cosas, él hablaba en los montes donde el eco funciona. Con Griselda caminábamos por las sierras y escuchábamos a otra gente que iba allá abajo muy lejos, sus conversaciones así. Y cuando nos juntamos todos en la cumbre, ellos nos dijeron, nosotros escuchábamos lo que ustedes decían y le estábamos sacando manos. Le escuchamos todo, dice. Jesucristo usaba eso, se iba al monte, se sentaba y empezaba a hablar y sus palabras iban rebotando. Él no tenía necesidad de gritar ni alzar su voz. Mira, a veces decimos, pero yo soy gallego, soy tano, soy esto, me crié así. Ahora somos como Cristo. Y él era uno que no alzará su voz, ni gritará, ni se hará oír en las calles. Ahora, hay algunos momentos en que Jesús alzó la voz. Y eso tiene que ver, por ejemplo, cuando él oró en la cruz, ¿no? Clamó, Lama Sabactani. Estaba orando, no estaba gritándole a las personas. Pero hay un momento en que la voz tiene que ser alta. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es que nosotros necesitamos que haya un sonido fuerte? Que lo necesitamos, que sea así. Que haga ruido. ¿Cuándo? Un llamado de atención, ¿sí? Por ejemplo, algo práctico. Hay que despertar un dormilón, hace mucho ruido. ¿Qué más? Para pedir ayuda, muy bien. Cuando alguien está en peligro, alarma, es lo que esperaba, gracias por venir. Cuando hay una emergencia necesitamos que haga ruido, ¿no? Todos los autos tienen alarma, los edificios importantes tienen alarma y entonces necesitamos que haya mucho ruido porque es una emergencia. La ambulancia quiere pasar y levantar un herido y necesita ruido para que todos le abran paso porque es necesario, es una emergencia.
Ahora cuando en Juan capítulo 7, versículo 37, en el último día, dice la Biblia, en la fiesta de los tabernáculos, Jesucristo se levantó y alzó la voz y dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. ¡Y beba! Y ese fue el día que Jesús le gritó a la gente porque era una emergencia. Miren, la gente de la fiesta de los tabernáculos esperaba que el río que había profetizado Ezequiel, un río iba a salir del templo y iban a ser el río de las aguas de sanidad. Eso se va a cumplir en el milenio. Va a ser algo real. Pero claro, la gente estaba esperando aquello y eso no pasaba y era el último día de los 7 días de la fiesta, era el último día, el último momento, entonces ya era una emergencia, la gente se iba a ir. El río no había brotado, volveremos el año que viene a ver qué pasa. Era una emergencia, el río estaba ahí, la salvación estaba ahí. Y como era una emergencia, él levantó la voz, uno que nunca levantaba la voz y llamó la atención, ¿por qué está gritando? Es una emergencia. Van a caer todos en el pozo, tengo que gritar. Y entonces levantó la voz aquel día, el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque no hay más días, porque no habrá más fiesta. Esta es tu oportunidad de venir a Dios. Y entonces él levantó la voz. También levantó la voz cuando estaba frente a aquel muerto que era Lázaro, que no necesitaba una voz alta, ni siquiera Dios, pero dice, lo dije para que oiga la multitud y se salven. Y gritó, Lázaro, ven fuera. Para que toda aquella multitud entienda que estaban muertos y que podían vivir para Dios una nueva vida. ¿Ves? Jesucristo levantó la voz en algunos momentos especiales, emergencia. Cuando no había otra alternativa, ni otra posibilidad, ni otro momento. Cuando ya la gente partía y se iba, cuando la gente se iba a morir, cuando él mismo se iba a morir. Y entonces clamó. ¿Ves? Quien de verdad sabe de qué hablar, no encuentra razones para levantar la voz. Leonardo da Vinci. Los tonos. Qué importantes son los tonos. Pero también tenemos que hablar del tema. Y el tema es lo que va a componer todo aquello que vas a decir a su tiempo y en su tono. ¿Me seguís hasta ahí? Proverbios capítulo 10. Versículo 32. Dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Es interesante ver esto que agrada porque es lo que agrada a Dios. A veces decimos las cosas que esperamos que le gusten a los otros, ¿no? Pero el sabio sabe hablar lo que agrada a Dios. Porque dice otro proverbio que muchas son las disposiciones del hombre, Proverbios 16:1. Las disposiciones del corazón son del hombre, pero de Dios es la respuesta de la lengua. Es decir, uno tiene que esperar responder de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces el tema tiene que pasar por ahí, pero hay algunas cosas que tenemos que aprender a hacer. Y son dos cosas importantes, pensar y filtrar. Pensar para responder. Proverbios 15, versículo 28, dice, el hombre perverso levanta contienda, el chismoso aparta a los mejores amigos. Ese no era. El 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder. 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas, es decir, no está pensando lo que dice. Y entonces cuando antes de hablar tenemos que pensar lo que vamos a decir. Eclesiastés capítulo 12.
Si no estabas haciendo gimnasia en tu casa con la Biblia, estás haciendo ahora. Eclesiastés capítulo 12, versículo 10. Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Así que hay dos cosas. Uno tiene que pensar antes de responder y uno tiene que hallar las palabras que va a decir. ¿Se acuerdan el hijo pródigo cuando él está en una situación ahí bien mal y le cae la ficha y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy comiendo con los cerdos y podría ir a la casa de mi padre. Y entonces, ¿qué va a pensar? ¿Qué decir? Y va a elegir las palabras y las va a repetir. Y entonces cuando llega el momento, el tiempo, el entorno, las dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No termina toda la frase porque el Padre lo abraza, pero él estaba preparándose para aquel encuentro. Es decir, que uno tiene que hacer, antes de hablar, pensar, preparar las palabras. El predicador seleccionó las palabras con cuidado, eligió lo que iba a decir. La Biblia habla de que el Espíritu Santo hizo lo mismo con las palabras de este libro, por eso estudiamos los originales y vamos al griego y al hebreo. Queremos saber qué palabra eligió Dios, porque eligió palabras. Winston Churchill, que fue el primer ministro en tiempos de guerra en Inglaterra, fue uno de los hombres que mejores discursos decía o que tenía una chispa muy relevante en cualquier momento. Entonces decía, qué bárbaro, qué ingenioso, va a una conferencia, lo entrevistan y la frase que dice fue aquel que le ofreció al pueblo sangre, sudor y lágrimas. Tremendas frases, ¿no? Para la guerra, eso es lo que le prometió. Y quedaron grabadas sus palabras. Cuando uno lee su biografía, se entera de que él no era automático. Cuenta en su biografía de que él preparaba sus argumentos y todo lo que iba a decir. Él imaginaba que si iba a un restaurante, alguien lo podía encontrar y le podía hacer una pregunta. Y él ya se imaginaba y preparaba la respuesta. Entonces, qué brillante lo que dijo. Y no era que fue instantáneo. Era el que estuvo pensando y estuvo eligiendo, se estuvo imaginando y eligiendo las palabras, de manera que si uno va a hablar con alguien, debe prepararse, imaginarse las preguntas que va a hacerle, qué le va a decir, cómo le va a responder y cuáles son las palabras que voy a usar. Las exactas palabras que voy a usar, elegir las palabras. Ahora, un cristiano debe deshacerse de otras palabras, ¿no? Efesios 4:29 dice que ninguna palabra deshonesta salga de vuestras bocas. Malas palabras no. Y entonces eso va descartando de tu lenguaje. Un cristiano no puede tirar agua sucia y agua limpia. Colosenses 3:8, Efesios 5:4, las mentiras fuera del lenguaje. No vas inventando un argumento en esa serie de palabras, sino las que son auténticas, las que son verdaderas. Otra cosa que uno tiene que hacer con el tema es filtrar las palabras a través de la oración. El Salmo 19, versículo 14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Es decir, está orando, Señor, orá. Que lo que estoy pensando, porque es lo que voy a decir, sean gratos. Y ahí está la palabra otra vez, agradable, delante de Dios. Que lo que tengo que decir te agrade. Que lo que estoy pensando decirte agrade. Entonces, pasad lo que vas a decir por el filtro de la oración, busca a Dios. Pasalo todo por el filtro de la Biblia, de la palabra de Dios. El filósofo Sócrates tenía 3 filtros importantes cuando alguien le quería decir algo. Y vino un personaje y le dice, maestro, tengo algo que decirte acerca de tu amigo. Y el filósofo le dijo, espera un momento, vamos a pasarlo por los 3 filtros. El primer filtro es de la verdad. ¿Es verdadero? ¿Estás seguro? ¿Tenés prueba de que lo que vas a decir es verdadero? Y aquel hombre que venía con la historia dijo, no, en realidad es algo que escuché en el pueblo acerca de tu amigo. Bueno, entonces vamos a pasarlo por el segundo filtro. El primero es de la verdad. El segundo es de la bondad.
¿Es bueno lo que vas a decir acerca de mi amigo? ¿Lo que escuchaste en el pueblo? Ese comentario. Y él dijo, de verdad, no es bueno, es todo lo contrario. Entonces, escúchame, ¿querés decirme algo que no es bueno y que no estás seguro que sea verdadero? Pasémoslo por el tercer filtro, la utilidad. ¿Es útil lo que me vas a decir? ¿Me hace bien? ¿Me edifica? ¿Me ayuda a mí o me trae más problemas? ¿Me va a traer amargura, depresión o me va a ayudar o a crecer, a edificarme, a salir adelante? ¿Es útil? Y aquel hombre dijo, de verdad que no es útil, en realidad no te va a ayudar en nada. Todo esto malo que tengo que decirte acerca de tu amigo que escuché en el pueblo. Y entonces Sócrates dijo, si lo que me vas a decir no es verdadero, si lo que me vas a decir no tiene bondad, si lo que me vas a decir no me sirve, no me lo digas. Y aquel hombre volvió a su casa y nunca se enteró del chisme. ¿Cómo nos pica el oído con el chisme? No lo escuches. Hacé pasar el tema por el filtro de la palabra. Filipenses 4:8 habla de lo que uno tiene que pensar. Es un filtro. Y ahí escribió el apóstol todo lo que es verdadero. Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Está diciendo, pasá todo el filtro de tu pensamiento, lo que estás pensando hacer y decir, pasalo por este filtro. ¿Es verdadero lo que vas a decir? ¿Ves? Igual que Sócrates. ¿Es verdadero lo que vas a decir? ¿Es honesto? No tiene ni una pizca de trampa. ¿Es honesto? ¿No hay disfraces? ¿Certificaste? Si es así, ¿es justo? ¿Es digno que me lo digas? ¿Es puro? ¿Nace de un corazón puro? ¿Es amable? Como Sócrates, ¿no? ¿Es bueno lo que vas a decir? ¿Es digno de buen nombre? Es decir, cuando yo lo escuche de vos o cuando yo escuche tu chisme, ¿se puede decir que soy mejor persona, que van a hablar mejor de mí? ¿O voy a tener un concepto más bajo de vos porque me contaste el chiste o el chisme? ¿Es digno de alabanza? Es decir, si lo cuento públicamente, ¿lo van a aplaudir? Y si pasamos nuestros pensamientos y nuestras palabras por el filtro de la Biblia, mucho más exigente que el filtro de Sócrates, nos quedan pocas palabras. Nos quedan pocas palabras para decir, pero las mejores, las buenas. Dice Isaías 54, Dios me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Él le pidió a Dios y en su comunión descubrió, sin darse cuenta, que al filtrar sus palabras y sus pensamientos, las personas salían sanadas. ¿No te ha pasado que al hablar o aconsejar a alguien dice, me siento mejor? Gracias por tus palabras, dijiste dos cosas, gracias por tus palabras. Estoy sano, me hizo bien, gracias por aconsejarme. Gracias porque a veces tus palabras son oraciones. Había un anciano que yo conocí que iba a la casa y me decía, vamos a orar. No le decía nada. Llegaba a su casa y me hacía arrodillar, vamos a orar. ¿Qué tenías que decirme? Ya está. Me curó. Sus palabras eran plegarias por mi vida. ¿Ves? Dios me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, filtrar las palabras. ¿Y qué diremos de Dios, no? Podemos volver ahí a Lucas capítulo 10, versículo 35, que es el pasaje donde nosotros empezamos hace 3 meses esta predicación. Fíjate qué loco, ¿no? 3 meses.
Ahí está la historia del buen samaritano. Y el samaritano no tiene muchas palabras que decir, él más habla con sus actos, con las cosas que hace, pero él dijo algo. Y fíjate que lo que dice va a estar resumido en un solo versículo porque toda su historia habla de lo que él hace. Y quizás sea la referencia a un cristiano, ¿no? Hacer más que hablar. Pero cuando él va a hablar, las pocas palabras que va a decir son tan sanitarias, son sacadas del mismo botiquín. Y entonces el versículo 35 dice, al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo no sé si el enfermo escuchó esto en ese momento, pero seguramente después lo escuchó. Cuando en un momento, quizá con la ansiedad de decir, bueno, estoy acá, desperté, ¿qué es esto? No es un hospital, es un hotel, ¿quién me cuidó? Tengo todo vendado, estoy sano, alguien me dio de comer, me pasó sangre el suero, me atendió. ¿Cuánto le debo? Está todo pagado, le dijo el mesonero. Qué palabras que sanan, ¿no? Estas palabras podrían sanar la Argentina. Si el general San Martín se levanta después de defender a aquella águila guerrera que dice la canción y se da cuenta que estamos sometidos al águila calva del norte y a los buitres de todas partes, se moriría otra vez, ¿no? ¿Qué diría aquel hombre? Estamos siendo esclavos. Pero ¿qué tal si alguien se parara y pagara todo? Seríamos libres. Estando estudiando en el Instituto Bíblico, había un muchacho que salió de las drogas y dijo, yo me voy a estudiar porque no encuentro otro lugar donde pudiera estar bien. Quiero estudiar, quiero comprometerme con el Señor, pero no tenía con qué pagar. No había iglesia que lo conociera, nadie lo apoyaba, no tenía familia, todos lo daban por perdido, él estaba ahí muerto para su familia. Entonces trabajaba todos los días ahí el mismo, pero el dinero que ganaba no le alcanzaba para cubrir todo lo que tenía, así que tenía que trabajar más y cuando trabajaba más estudiaba menos. Y aquel muchacho, me acuerdo que en una reunión en el comedor, uno de los directivos se paró, tomó una carta y dijo, Carlos y su apellido, vino una persona y pagó toda tu deuda. Y no solo lo que debes, pagó lo que te queda por estar. Y esa fue la mejor noticia que yo escuché mientras estuve ahí estudiando para este muchacho. Que ya ahora podía dedicarse solamente a estudiar lo que él quería hacer. Pero no había mejor noticia que escuchar esto, todo está pagado. Lo de antes y lo que vas a gastar está pagado. ¿No es esto lo mismo que dijo el samaritano? El buen samaritano, aquel hombre, te pago lo que debe y si gasta de más, cuando vuelva, cuando aquel enfermo le preguntó al mesonero, el mesonero le dijo, está todo pagado, querido, quédate tranquilo. Todo está pago. ¿No te gustaría que alguien pague todos tus créditos? Todas tus deudas, aquellos endeudados que en la cueva de Adulán con David creen que no pagaron alguna vez, ese hombre ahí se lo pagó. Cuando se asociaron con él, dijo, yo voy a pagar. Todo está pago. Y esa es la misma buena noticia del Evangelio, las buenas noticias. Porque las malas noticias es que estamos endeudados y somos esclavizados, pero la buena noticia, el Evangelio de Dios, es que somos libres porque Él pagó todo. Y Él puede decir que todo está pagado y esa es la mejor noticia que puedes decir. Que le puedes decir a alguien o que puedes escuchar en esta noche, ¿no? Colosenses capítulo 2, versículo 14, un versículo que nos decía el Rob. Dice que Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz. Ahora soy libre, no soy esclavo, porque mi Cristo del Padre amado vertió la sangre de su costado. Ya no hay más culpas, ni quien condene de males grandes, de faltas leves, porque mi Cristo del Padre amado
sangra justicia de su costado. Y aunque los hierros punzan sus manos, Él clava el acta de mis pecados. Todo está pago, ya consumado, porque mi Cristo del Padre amado pagó con sangre de su costado. Porque mi Cristo el carpintero llevó al madero un quinto clavo. Todo está pago, todo está pago, amor que sangra de su costado. Esta es la mejor noticia que puedes escuchar en esta noche si estás por primera vez. Él pagó todos tus pecados. Los pasados, los futuros, todo está pago. Tenés que ir y buscar el recibo que te autorice. ¿De qué manera? Abriendo el corazón a Dios, recibiendo a Cristo como Salvador y aceptando las buenas nuevas de Él. Él pagó todo. Él pagó todo. ¿Vamos a orar? Y si en esta noche estás aquí y nunca abriste el corazón a Dios y sentís culpa, remordimiento por tantas historias del pasado, cosas que no te dejan dormir, cosas que te ponen mal, cosas que te hacen sentir que sos deudor, y es en este momento que podés saldar la deuda más grande que el hombre puede tener, su deuda con Dios. El perdón de los pecados, la libertad del alma. Cerrá los ojos y decile así, si nunca lo hiciste, decile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, yo quiero recibir el perdón de todas mis faltas. Yo quiero ser una mujer, un hombre nuevo. Señor, te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Seguimos orando. ¿Hay alguien así, alguien que elevó su corazón a Dios? Levante su mano. ¿Hay alguien que le dijo a Dios, yo te recibo? Amén. ¿Hay alguien que le dice a Dios, sé mi Salvador, perdona todas mis faltas, cancela mis deudas? Muy bien. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Bendice cada corazón, cada vida, para que podamos usar la lengua para hacer medicina, para curar, para sanar, para animar al cansado, para confrontar al que está en pecado, para levantar al caído, para salvar al que está lejos. En el nombre de Jesús. Amén.